Mi nombre es Aurelio Mendoza Hernández. Tengo 66 años y lo que les voy a contar cambió mi vida para siempre. Hasta hace 3 meses yo era un hombre que creía conocer a su familia, que confiaba en las personas que había amado durante décadas y que pensaba que a mi edad ya no quedaban sorpresas desagradables por descubrir. Me equivoqué. Todo comenzó el 15 de octubre de 2024, cuando mis hijos decidieron organizar lo que llamaron el viaje familiar de toda la vida, para celebrar mi cumpleaños número 66. Era una idea que sonaba hermosa. 3 generaciones de la familia Mendoza reunidas en Puerto Vallarta durante una semana completa, alojándonos en el Hotel Grand Palladium, uno de esos resorts todo incluido que siempre había visto en los comerciales pero nunca había podido costear. «Es nuestro regalo, papá», me había dicho mi hijo mayor, Roberto, durante la cena familiar donde me presentaron la idea. «Tú siempre trabajaste tan duro para darnos todo lo que necesitábamos. Ahora es nuestro turno de darte algo especial a ti». Roberto tiene 42 años, es ingeniero civil y ha construido una empresa constructora bastante exitosa en Guadalajara. Mi hija Carmen, de 39 años, es doctora pediatra y vive en Monterrey con su esposo y mis 2 nietas. Mi hijo menor, Javier, de 36 años, es contador público y maneja las finanzas de varias empresas en la Ciudad de México. Los 3 han sido exitosos, los 3 han formado familias hermosas y los 3 siempre me han hecho sentir orgulloso de ser su padre. Por eso, cuando me presentaron la idea de este viaje, mi corazón se llenó de una alegría que no había sentido en años. Debo explicarles algo sobre mi vida para que entiendan por qué este viaje significaba tanto para mí. Soy viudo desde hace 8 años. Mi esposa, Esperanza, murió de cáncer después de 40 años de matrimonio, y desde entonces he vivido solo en una casita modesta en Tlaquepaque, Jalisco. Trabajé durante 43 años como mecánico automotriz, ahorrando cada peso que pude para asegurarme de que mis hijos pudieran estudiar y tener mejores oportunidades que las que yo tuve. Nunca fui un hombre adinerado. Nunca pude darle a mi familia vacaciones extravagantes o lujos costosos. Pero les di amor, trabajo duro y la seguridad de que siempre estaría ahí para ellos. Cuando Esperanza murió, pensé que mi propósito en la vida había terminado. Mis hijos ya eran adultos independientes, ya no me necesitaban de la misma manera. Y yo me sentía como un actor en una obra que había terminado, pero que no sabía cómo salir del escenario. Por eso, cuando Roberto me habló de este viaje, sentí como si la vida me estuviera dando una segunda oportunidad de ser importante para mi familia. No solo eso, sino que por primera vez en mi vida iba a experimentar el tipo de vacaciones que siempre había visto en las películas. Hoteles lujosos, comida gourmet, servicio de primera clase y la compañía de toda mi familia. «Van a ser 7 días perfectos, papá», me había prometido Carmen durante esa cena. «Tú no vas a preocuparte por nada. Nosotros nos encargamos de todo. Solo vas a relajarte y disfrutar». Javier había añadido: «Hemos reservado habitaciones para todos. Tú tendrás una suite con vista al mar, y nosotros estaremos en habitaciones cerca de ti. Las nietas están súper emocionadas de pasar tiempo con su abuelo en la playa». El plan sonaba perfecto. Íbamos a volar desde Guadalajara a Puerto Vallarta el domingo 20 de octubre, pasar toda la semana en el resort y regresar el domingo 27 de octubre. Roberto había manejado todas las reservaciones. Carmen se había encargado de coordinar los horarios de todos, y Javier había pagado por todo usando los fondos de lo que ellos llamaban el fondo familiar, dinero que habían estado ahorrando específicamente para darme este regalo. Las 2 semanas previas al viaje fueron las más emocionantes que había tenido en años. Compré ropa nueva, algo que no había hecho en mucho tiempo.
Me corté el cabello en una peluquería más cara que mi barbero habitual. Incluso compré un traje de baño nuevo, aunque hacía décadas que no nadaba en el mar. Cada noche me quedaba despierto imaginando cómo sería. Veía a mis nietas jugando en la arena mientras yo las cuidaba desde una cómoda silla bajo una sombrilla. Me imaginaba cenando con toda mi familia en restaurantes elegantes, brindando con vinos que normalmente no podría permitirme, riéndonos de historias familiares mientras el sol se ponía sobre el océano Pacífico. También había algo más profundo en mi emoción. Durante los 8 años desde la muerte de Esperanza, había sentido como si mi familia me visitara por obligación más que por genuino deseo de pasar tiempo conmigo. Las visitas eran breves, las llamadas telefónicas eran cortas, y siempre tenía la sensación de que estaban ocupados con sus propias vidas, simplemente cumpliendo con el deber filial de mantener contacto con su padre viejo. Este viaje parecía diferente. Era una inversión significativa de tiempo y dinero, una declaración de que yo seguía siendo importante para ellos, de que querían crear nuevos recuerdos conmigo. Por primera vez en años me sentía como si tuviera algo que esperar con ansias. El domingo 20 de octubre llegó finalmente. Me levanté a las 5 de la mañana, aunque nuestro vuelo no salía hasta las 11. Me bañé, me puse mi ropa nueva, empaqué mi maleta por 5ª vez para asegurarme de que no se me olvidara nada, y llamé un taxi para llegar al aeropuerto de Guadalajara. Roberto había quedado de recogerme en casa a las 8 de la mañana para ir juntos al aeropuerto, pero me llamó a las 7 diciendo que había tenido una emergencia en una obra de construcción y que nos veríamos directamente en el aeropuerto. Carmen iba a volar desde Monterrey y llegaría a Puerto Vallarta 1 hora después que nosotros. Javier volaría desde la Ciudad de México y nos alcanzaría esa misma tarde. «No te preocupes, papá», me había dicho Roberto por teléfono. «Todo está perfectamente coordinado. Nos vemos en la puerta de embarque a las 10 de la mañana». Llegué al aeropuerto a las 9:30, con mi maleta nueva y mi corazón lleno de emoción. Fui directo a la puerta de embarque que Roberto me había indicado, pero cuando llegué, no había nadie de mi familia ahí. Pensé que tal vez había confundido la puerta, así que revisé mi boleto y confirmé que estaba en el lugar correcto. Llamé a Roberto, pero su teléfono se fue directo al buzón de voz. Llamé a Carmen y me respondió, pero se escuchaba muy distante y con mucho ruido de fondo. «Papá, estoy en el aeropuerto de Monterrey», me gritó a través del teléfono. «Mi vuelo se retrasó 2 horas por el clima, pero no te preocupes. Llegaré al hotel en la tarde. Disfruta el vuelo con Roberto». Cuando le dije que Roberto no había llegado aún, hubo una pausa larga en la línea. «Seguramente está en camino», me dijo finalmente. «Tú sabes cómo es el tráfico los domingos. Súbete al avión cuando anuncien el embarque. Roberto debe estar por llegar». Pero Roberto nunca llegó. Esperé hasta el último minuto posible, llamándolo repetidamente sin éxito. Cuando anunciaron el último llamado para abordar el vuelo, tuve que tomar una decisión: perder el vuelo y arruinar las vacaciones familiares, o subir al avión solo y confiar en que Roberto se las arreglaría para llegar a Puerto Vallarta por sus propios medios. Decidí subir al avión. El vuelo de Guadalajara a Puerto Vallarta fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. Por un lado, era la primera vez que volaba en más de 20 años y estaba emocionado por estar en camino a unas vacaciones que había estado esperando durante semanas. Por otro lado, no podía quitarme de encima la sensación de que algo estaba mal. Seguí llamando a Roberto durante todo el vuelo, cada vez que el capitán nos permitía usar los teléfonos celulares, pero su línea seguía yendo directo al buzón de voz. También traté de llamar a Javier, pero su teléfono estaba completamente apagado. Cuando el avión aterrizó en Puerto Vallarta a las 12:30 del mediodía, mi emoción inicial había sido reemplazada por una preocupación creciente.
Algo definitivamente estaba mal, pero no podía imaginar qué. Tomé un taxi del aeropuerto al Hotel Grand Palladium, un trayecto de aproximadamente 40 minutos que normalmente habría disfrutado por los paisajes hermosos de la costa. Pero durante todo el viaje, lo único que podía hacer era mirar mi teléfono esperando que Roberto o Javier me llamaran para explicar dónde estaban. El Hotel Grand Palladium resultó ser aún más impresionante de lo que había imaginado. Era un complejo enorme con jardines tropicales, múltiples piscinas y una vista directa al Océano Pacífico que literalmente me quitó el aliento. Durante unos minutos, mientras el taxi se acercaba a la entrada principal, olvidé mis preocupaciones y me permití sentir la emoción pura de estar en un lugar tan hermoso. «Bienvenido al Grand Palladium», me saludó el conserje cuando bajé del taxi. «¿Tiene reservación con nosotros?» «Sí», le respondí, mostrándole el papel con los detalles de la reservación que Roberto me había dado. «Soy Aurelio Mendoza. Debería tener una suite reservada». El conserje revisó su computadora, sonrió ampliamente y me dijo: «Por supuesto, señor Mendoza. Lo tenemos en nuestra suite presidencial con vista al mar. Es una de nuestras habitaciones más hermosas. Permítame que alguien lo ayude con su equipaje». La suite presidencial era más lujosa que cualquier lugar donde hubiera estado en mi vida. Tenía una sala de estar, un dormitorio espacioso, un baño con jacuzzi y un balcón privado con vista panorámica al océano. Había una botella de champán esperándome con una nota que decía: «Bienvenido, señor Mendoza. Esperamos que disfrute su estancia con nosotros». Por un momento me senté en el balcón, mirando las olas del océano, y pensé que tal vez estaba preocupándome por nada. Tal vez Roberto había perdido el vuelo, pero llegaría en el siguiente. Tal vez Carmen ya estaba en camino desde Monterrey. Tal vez Javier estaba en su vuelo desde la Ciudad de México y pronto estaríamos todos reunidos. Pero esa sensación de tranquilidad duró poco. Alrededor de las 3 de la tarde decidí bajar a la recepción para preguntar si algún miembro de mi familia había llegado o si habían dejado mensajes para mí. La recepcionista, una joven muy amable llamada María, revisó su sistema cuidadosamente. «Señor Mendoza», me dijo con una expresión ligeramente confundida, «según nuestros registros, usted es el único huésped registrado bajo el nombre Mendoza. No tenemos reservaciones para ningún Roberto, Carmen o Javier Mendoza». Sentí como si el suelo se hubiera movido debajo de mis pies. «Debe haber un error», le dije. «Este es un viaje familiar. Mis hijos hicieron reservaciones para toda la familia». María revisó nuevamente, esta vez más minuciosamente. «Señor, la reservación para la suite presidencial está únicamente a su nombre. El pago se hizo por adelantado, cubriendo 7 noches, pero no hay ninguna otra reservación asociada con su cuenta». La confusión se estaba convirtiendo rápidamente en pánico. Subí a mi habitación y comencé a llamar frenéticamente a mis 3 hijos. Roberto seguía sin responder, Carmen tampoco contestaba ahora, el teléfono de Javier seguía apagado. Finalmente, alrededor de las 5 de la tarde, Carmen me devolvió la llamada. «Papá», me dijo, e inmediatamente noté que su voz sonaba diferente, más fría, más distante. «Siento mucho no haber podido llamarte antes». «Carmen, gracias a Dios», le dije, sintiendo un alivio inmediato. «¿Dónde estás? ¿Ya llegaste a Puerto Vallarta? ¿Hay algún problema con las reservaciones aquí en el hotel?» Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Papá, yo no voy a ir a Puerto Vallarta». Las palabras golpearon mi cerebro, pero no las pude procesar inmediatamente. «¿Qué quieres decir con que no vas a venir? ¿Te pasó algo? ¿Está todo bien con las niñas?» «Papá», dijo Carmen, y ahora su voz sonaba como si estuviera leyendo algo escrito. «Hemos estado hablando,
los tres hermanos, y hemos decidido que este viaje no va a funcionar como estaba planeado. ¿Qué significa eso? ¿Dónde están Roberto y Javier? ¿Por qué nadie me está explicando qué está pasando? Roberto está en Guadalajara, manejando unos asuntos de trabajo. Javier decidió quedarse en México para resolver unos problemas financieros. Y yo tengo compromisos aquí en Monterrey que no puedo cancelar. Cada palabra que decía era como un golpe físico. Carmen, no entiendo. Ustedes organizaron este viaje. Dijeron que era mi regalo de cumpleaños. ¿Cómo pueden cancelarlo así de repente? Papá, el viaje no está cancelado. Tú estás ahí. Puedes disfrutar las vacaciones solo. ¿Solo? ¿Cómo voy a disfrutar unas vacaciones familiares yo solo? Papá, la habitación está pagada por toda la semana. El hotel es hermoso. Puedes relajarte, nadar en la piscina, caminar por la playa. Es una oportunidad de que tengas tiempo para ti mismo. No podía creer lo que estaba escuchando. Carmen, esto no tiene sentido. ¿Qué está pasando realmente? ¿Están ustedes bien? ¿Hay alguna emergencia familiar que no me están contando? No hay ninguna emergencia, papá. Simplemente, las cosas cambiaron. ¿Qué cosas cambiaron? ¿Cambiaron en los 2 días desde que hablamos por última vez? Hubo otra pausa larga. Papá, vamos a hablar cuando regreses a casa. Por ahora, trata de disfrutar el hotel. Carmen, espera. No cuelgues. Necesito entender qué está pasando. Te amo, papá, cuídate. Y colgó. Me quedé sentado en esa suite lujosa mirando mi teléfono, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Traté de llamarla de vuelta inmediatamente, pero ahora su teléfono también se iba directo al buzón de voz. Llamé a Roberto. Buzón de voz. Llamé a Javier. Teléfono apagado. Durante las siguientes 2 horas, llamé a cada uno de mis hijos al menos 10 veces. Ninguno respondió. Finalmente, alrededor de las 7 de la noche, Roberto me mandó un mensaje de texto. Papá, siento lo que pasó. Disfruta el hotel. Hablaremos cuando regreses. Eso fue todo. Un mensaje de texto de 2 líneas para explicar por qué me habían abandonado en un hotel a 400 kilómetros de casa. Esa primera noche en Puerto Vallarta fue la más larga y confusa de mi vida. Me senté en el balcón de la suite, mirando el océano bajo la luz de la luna, tratando de entender qué había hecho mal, qué había cambiado, por qué mis hijos habían decidido abandonarme de esta manera. ¿Había dicho algo ofensivo durante las semanas previas al viaje? ¿Había hecho algo que los molestara sin darme cuenta? ¿Había malinterpretado completamente la naturaleza de este viaje? Repasé cada conversación que había tenido con ellos durante las últimas semanas, buscando pistas, tratando de encontrar el momento donde algo había cambiado. Pero no podía encontrar nada. Hasta el día anterior, todo había parecido perfecto. La comida en el hotel era excelente, pero no tenía apetito. El servicio era impecable, pero me sentía como un fraude aceptándolo. La vista era espectacular, pero no podía disfrutarla con el peso de la confusión y el abandono presionando mi pecho. ¿Qué tipo de personas organizan unas vacaciones familiares para su padre de 66 años y luego lo abandonan en el hotel sin explicación? ¿Qué tipo de hijos hacen eso? Pero más importante, ¿qué tipo de padre fui yo para merecer este trato? Esa noche, antes de intentar dormir en una cama más cómoda que cualquier cosa que hubiera tenido en casa, tomé una decisión. No iba a quedarme en Puerto Vallarta sintiendo lástima por mí mismo durante toda la semana. Iba a intentar entender qué había pasado y, si era posible, iba a encontrar una manera de arreglarlo. Lo que no sabía era que al día siguiente, cuando comenzara a hacer preguntas más específicas sobre mi reservación y los detalles del viaje, descubriría algo que cambiaría completamente mi comprensión, no solo de este abandono, sino de toda mi relación con mis hijos.
porque resulta que había detalles sobre este viaje, detalles que yo no conocía, que revelarían una verdad mucho más compleja y perturbadora de lo que había imaginado. El primer indicio llegó a la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar y la mesera me preguntó: «¿Cómo está disfrutando su segunda semana con nosotros, señor Mendoza?» «¿Mi segunda semana?», le pregunté confundido. «Llegué ayer». La mesera revisó algo en su tablet y me miró con sorpresa. «Según nuestros registros, señor, usted llegó hace 8 días. Esta es su 9ª mañana desayunando con nosotros». En ese momento, sentí como si el mundo se hubiera vuelto completamente loco. O la mesera estaba confundida, o los registros del hotel estaban equivocados, o algo mucho más extraño estaba pasando. Resulta que era algo mucho más extraño. Y cuando finalmente descubrí la verdad sobre las reservaciones que yo había hecho, reservaciones que no recordaba haber hecho, mi confusión sobre el abandono de mis hijos se convertiría en algo mucho más profundo y aterrador, porque aparentemente yo había planeado mucho más que unas simples vacaciones familiares. Había planeado algo que no recordaba planear, algo que explicaría por qué mis hijos me habían abandonado, pero que también revelaría secretos sobre mí mismo que ni siquiera sabía que existían. Después de escuchar a la mesera decir que llevaba 8 días en el hotel, cuando yo estaba seguro de haber llegado el día anterior, sentí como si estuviera perdiendo la cordura. Me disculpé con ella y salí del restaurante prácticamente corriendo hacia la recepción del hotel, donde exigí hablar con el gerente general. «Necesito revisar mis registros inmediatamente», le dije al gerente, un hombre joven y profesional llamado Lick. Fernando Ruiz. «Hay un error muy grave en su sistema. Su personal dice que llevo 8 días aquí, pero yo llegué ayer». El Lick. Ruiz me invitó a su oficina y abrió mi expediente en su computadora. Lo que me mostró cambió todo lo que creía saber sobre mi situación. «Señor Mendoza», me dijo con voz gentil pero firme, «según nuestros registros, usted hizo su reservación el 15 de septiembre, exactamente un mes antes de su llegada. Llegó al hotel el domingo 13 de octubre, hace 9 días, y está programado para partir este domingo 27 de octubre. «Eso es imposible», le dije, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, algo en mi mente comenzó a moverse, como una sombra al borde de mi visión que no podía enfocar completamente. «Aquí está su registro de llegada», continuó el gerente, girando su monitor hacia mí. «Llegó en un taxi del aeropuerto a las 2:30 p.m. del domingo 13 de octubre. Se registró en la suite presidencial que había reservado previamente. Y aquí están los registros de todos los servicios que ha utilizado durante su estancia». Miré la pantalla con horror creciente. Ahí estaba mi nombre, mi número de identificación, mi información de contacto, pero las fechas no tenían sentido para mí. «¿Puedo ver el registro de la reservación original?», le pregunté con voz temblorosa. El gerente navegó a otra pantalla. «Por supuesto, la reservación se hizo por teléfono el 15 de septiembre a las 3:47 p.m. El pago se realizó con una transferencia bancaria desde su cuenta en Banco Santander el mismo día. El monto total fue de 89,460 pesos por 14 noches en la suite presidencial». «¿14 noches?», dijo. «¿14 noches?» «Sí, señor». Su reservación original era por 2 semanas completas, del 13 al 27 de octubre. Mi mente estaba luchando por procesar esta información. Pero mis hijos me dijeron que era un viaje de 1 semana. Ellos organizaron todo. El gerente me miró con compasión genuina. «Señor Mendoza, según nuestros registros, usted hizo esta reservación personalmente. Habló directamente conmigo por teléfono. No hay ningún registro de que sus hijos estuvieran involucrados en la reservación. Eso es imposible. Yo no tengo 89,000 pesos. Yo no puedo costear una suite presidencial durante 2 semanas».
El pago se procesó exitosamente desde su cuenta bancaria, señor. Me quedé sentado en esa oficina, mirando registros que supuestamente yo había creado, pagos que supuestamente yo había autorizado, conversaciones que supuestamente yo había tenido, y no recordaba absolutamente nada de ello. ¿Podría darme una copia de todos estos registros?, le pregunté finalmente. Por supuesto, señor Mendoza. Regresé a mi suite con una carpeta llena de documentos que supuestamente probaban que yo había planeado unas vacaciones de 2 semanas en Puerto Vallarta, que había pagado casi 90,000 pesos por ellas y que llevaba más de una semana disfrutándolas. Me senté en el balcón con vista al océano y traté de forzar mi mente a recordar haber hecho esa reservación. Cerré los ojos y me concentré intensamente en el 15 de septiembre. ¿Qué había hecho ese día? Lentamente, algunos recuerdos comenzaron a filtrarse. Recordaba haber ido al banco ese día. Recordaba haber hablado con alguien sobre una transferencia de dinero, pero en mi memoria, esa transferencia había sido para ayudar a Roberto con un problema financiero temporal en su empresa de construcción. O había sido para el hotel. Mientras más trataba de recordar, más confusa se volvía mi mente. Era como si tuviera 2 versiones diferentes de los mismos eventos, y no podía determinar cuál era real. Decidí llamar a mi banco para verificar los registros de mi cuenta. Después de navegar por el sistema automatizado y finalmente hablar con un representante humano, confirmé que efectivamente había autorizado una transferencia de 89,460 pesos al Hotel Grand Palladium el 15 de septiembre. ¿Podría decirme el saldo actual de mi cuenta?, le pregunté al representante bancario. Su saldo actual es de 247,830 pesos, señor Mendoza. Casi se me cae el teléfono. ¿Podría repetir eso? 247,830 pesos. Eso era imposible. Antes de este viaje, mi cuenta de ahorros tenía aproximadamente 85,000 pesos. Era el dinero que había ahorrado durante años para emergencias y gastos médicos. ¿De dónde habían salido los otros 160,000 pesos? ¿Podría enviarme un estado de cuenta detallado de los últimos 3 meses por correo electrónico?, le pedí. Por supuesto, señor. ¿A qué dirección? Le di mi dirección de correo y colgué el teléfono, sintiendo como si estuviera en medio de una pesadilla de la cual no podía despertar. 20 minutos después recibí el estado de cuenta bancario. Lo que vi me dejó completamente atónito. El 10 de septiembre, 5 días antes de mi supuesta reservación del hotel, alguien había depositado 250,000 pesos en mi cuenta. El depósito provenía de una cuenta que no reconocía, con el concepto liquidación de inversiones. A. Mendoza. ¿Qué inversiones? Yo nunca había tenido inversiones en mi vida, aparte de mi pequeña cuenta de ahorros. Seguí revisando el estado de cuenta. Además del pago al hotel del 15 de septiembre, había otros pagos que no recordaba haber autorizado. 15 de septiembre, 12,000 pesos a Aerolíneas Mexicanas. 16 de septiembre, 8,500 pesos a Agencia de Viajes Paraíso. 18 de septiembre, 15,000 pesos a Boutique Caballero Elegante. 20 de septiembre, 6,000 pesos a Equipaje Premium. Cada uno de estos pagos correspondía exactamente al tipo de gastos que habría hecho si estuviera planeando unas vacaciones extravagantes. Boletos de avión, servicios de una agencia de viajes, ropa nueva, equipaje nuevo. Pero yo no recordaba hacer ninguna de estas compras. De repente, recordé algo. Mi maleta nueva, la ropa nueva que había comprado para el viaje, el corte de cabello caro. Todas esas cosas que pensé que había comprado durante las 2 semanas antes del viaje, aparentemente las había comprado un mes antes. Corrí al closet de la suite y revisé las etiquetas de mi ropa nueva. Las fechas en los recibos que encontré en los bolsillos correspondían exactamente con los pagos en mi estado de cuenta. 18 de septiembre.
Busqué en mi maleta y encontré el recibo del equipaje. 20 de septiembre. Todo estaba ahí, evidencia física de que yo había estado planeando este viaje durante mucho más tiempo de lo que recordaba, y que había gastado mucho más dinero del que creía tener. Pero la pregunta más aterradora era, ¿por qué no recordaba nada de esto? Decidí llamar a la agencia de viajes cuyos servicios aparentemente había contratado. Después de explicar mi situación, la agente me transfirió con el consultor que había manejado mi cuenta. «Señor Mendoza», me saludó con entusiasmo, «¿cómo está disfrutando Puerto Vallarta? Cuando hablamos la última vez, estaba tan emocionado por este viaje». «¿Cuándo hablamos la última vez?», le pregunté. «Déjeme revisar. El 3 de octubre. Usted llamó para confirmar todos los detalles de su itinerario y para agregar algunas excursiones adicionales». «¿Qué excursiones?». «Permítame revisar su expediente. Usted reservó un tour de pesca en alta mar para mañana miércoles, una excursión a las Islas Marietas para el jueves y un tour gastronómico por Puerto Vallarta para el viernes. Todo está pagado y confirmado». Sentí como si alguien más hubiera tomado control de mi vida durante el último mes y yo hubiera sido simplemente un pasajero inconsciente en mi propio cuerpo. ¿Podría decirme exactamente qué discutimos durante esa llamada del 3 de octubre? Por supuesto. Usted me dijo que estaba muy emocionado porque finalmente iba a tomarse las vacaciones que había estado posponiendo durante años. Mencionó que había trabajado toda su vida sin darse lujos y que había decidido que era tiempo de disfrutar de sus ahorros. También me dijo que sus hijos inicialmente habían estado preocupados por el gasto, pero que usted les había explicado que era su dinero y su decisión. Cada palabra que decía el agente de viajes era como una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. ¿Mencioné algo sobre mis hijos viniendo conmigo al viaje? Bueno, sí. Al principio usted me había dicho que posiblemente sería un viaje familiar, pero en nuestra última conversación me confirmó que iba a viajar solo porque sus hijos no habían podido ajustar sus horarios. Yo le dije eso. Sí, señor. De hecho, usted parecía un poco desilusionado por eso, pero me dijo que había decidido disfrutar el viaje de todas maneras. Después de colgar con la agencia de viajes, me quedé sentado en silencio durante 1 hora, tratando de procesar toda esta información. Aparentemente, durante el último mes, yo había recibido una cantidad misteriosa de dinero de la liquidación de inversiones que no recordaba tener. Planeado y pagado unas vacaciones extravagantes de 2 semanas, comprado ropa y equipaje nuevo, reservado múltiples excursiones y actividades, decidido viajar solo después de que mis hijos no pudieran acompañarme, llegado al hotel hace más de 1 semana. Pero yo no recordaba nada de esto. En mi mente, mis hijos habían organizado sorpresivamente un viaje familiar de 1 semana, habían pagado por todo, y luego me habían abandonado inexplicablemente en el hotel. ¿Cuál versión era real? ¿La que recordaba o la que estaba documentada en registros bancarios, reservaciones de hotel y conversaciones con agentes de viajes? Decidí que necesitaba respuestas más directas. Llamé a Roberto. Para mi sorpresa, esta vez respondió. «Hola, papá. ¿Cómo estás?» «Roberto, necesito que me digas la verdad sobre este viaje. ¿Quién lo organizó realmente?» Hubo una pausa larga. «Papá, tú lo organizaste. Nosotros tratamos de disuadirte porque nos preocupaba el gasto, pero tú insististe en que era algo que querías hacer». «Eso no es lo que recuerdo. Recuerdo que ustedes me dijeron que era un regalo familiar». «Papá». La voz de Roberto sonaba cansada y triste. «Eso no es lo que pasó. Tú nos llamaste hace 2 meses para decirnos que habías decidido tomarte unas vacaciones lujosas.
Nos mostraste toda la información del hotel. Nos dijiste cuánto ibas a gastar. Nosotros te preguntamos de dónde iba a salir el dinero, y tú nos dijiste que habías liquidado unas inversiones. ¿Qué inversiones? No lo sabemos, papá. Tú dijiste que eran inversiones que habías hecho años atrás y que finalmente habían madurado. Cuando te preguntamos por los detalles, te molestaste y nos dijiste que no era asunto nuestro. Esto tampoco coincidía con mis recuerdos. Roberto, yo nunca he tenido inversiones. Papá, por eso estábamos preocupados. Por eso te preguntamos tanto sobre el dinero, porque nosotros también sabíamos que nunca habías tenido inversiones. Entonces, ¿por qué no me ayudaron a investigar de dónde venía el dinero? Lo intentamos, papá, pero cada vez que sacábamos el tema, tú te enojabas y nos decías que dejáramos de tratarte como si fueras un niño. Sentí como si estuviera teniendo una conversación sobre la vida de otra persona. Roberto, ¿por qué no vinieron al viaje conmigo? Otra pausa larga. Papá, tú nunca nos invitaste. Cuando te preguntamos si querías que fuéramos contigo, nos dijiste que preferías ir solo para tener tiempo de reflexionar sobre tu vida. Eso no es verdad. Ustedes organizaron este viaje como regalo familiar. Papá, la voz de Roberto se quebró un poco. Eso nunca pasó. Creo que estás confundiendo cosas que realmente pasaron con cosas que te hubiera gustado que pasaran. Sus palabras me golpearon como un puñetazo físico. ¿Estás diciendo que estoy loco? No estoy diciendo que estés loco. Estoy diciendo que tal vez deberías hablar con un doctor cuando regreses. ¿Un doctor? ¿Qué tipo de doctor? Papá, en los últimos meses has estado confundido sobre algunas cosas. Has contado historias sobre conversaciones que nunca tuvimos, eventos que nunca pasaron. Al principio pensamos que era estrés o soledad, pero ha estado empeorando. ¿Qué tipo de historias? Como la semana pasada, cuando nos llamaste para decirnos que habías visto a mamá en el supermercado y que ella te había dicho que estaba orgullosa de cómo habías manejado tu jubilación. Un frío glacial corrió por mi columna vertebral. ¿Yo dije eso? Sí, papá. Y cuando te recordamos que mamá murió hace 8 años, te enojaste mucho y nos colgaste el teléfono. No recordaba esa conversación en absoluto, pero Roberto sonaba tan sincero, tan triste, que era difícil no creerle. Roberto, ¿hay otras cosas que he olvidado? Papá, creo que deberías regresar a casa y hablar con un médico. Te vamos a ayudar con todo, pero necesitas atención profesional. Pero mis boletos, ¿cómo voy a regresar a casa? ¿Cuáles boletos, papá? Los boletos de regreso que ustedes reservaron para toda la familia. Papá, nosotros no reservamos ningún boleto. Tú dijiste que ibas a manejar todos los detalles del viaje tú mismo. Después de colgar con Roberto, me quedé sentado en esa suite lujosa, sintiendo como si mi realidad se estuviera desintegrando pieza por pieza. Si Roberto estaba diciendo la verdad, entonces yo había planeado este viaje completo, había gastado casi 90,000 pesos de dinero que había aparecido misteriosamente en mi cuenta. Había olvidado completamente haberlo hecho. Y luego había creado una narrativa falsa sobre mis hijos, organizando un viaje familiar. Pero si mis recuerdos eran correctos, entonces mis hijos estaban mintiendo por alguna razón que no podía entender. Decidí hacer una prueba más. Busqué en mi teléfono el historial de llamadas de las últimas semanas. Si yo había hecho todas estas reservaciones y arreglos, debería haber registro de llamadas al hotel, a la agencia de viajes, a la aerolínea. Lo que encontré me aterró. Mi historial de llamadas mostraba exactamente las llamadas que Roberto y el agente de viajes habían mencionado. Llamadas al hotel el 15 de septiembre. Llamadas a la agencia de viajes en múltiples fechas. Llamadas a la aerolínea. Incluso una llamada larga a una empresa de inversiones el 8 de septiembre. Pero yo no recordaba haber hecho ninguna de esas llamadas. Era como si hubiera 2 versiones de mí mismo.
El Aurelio, que había planeado este viaje extravagante y había tomado decisiones financieras importantes, y el Aurelio que estaba sentado en esta suite, confundido y asustado, sin recordar nada de lo que había hecho el otro Aurelio. Esa tarde, llamé al hotel donde trabajaba como mecánico antes de jubilarme. Quería hablar con mi antiguo supervisor, don Carlos, quien había sido mi amigo durante más de 20 años. «Aurelio», me saludó con entusiasmo. «¿Cómo están las vacaciones de millonario?» «Vacaciones de millonario. Hombre, cuando viniste a despedirte la semana pasada, no parabas de hablar sobre tu suite presidencial y tus excursiones de lujo. Dijiste que finalmente ibas a vivir como un rey. ¿Fui a despedirme la semana pasada?» «Sí, el viernes 11 de octubre. Llegaste todo elegante, con ropa nueva, diciéndonos que ibas a Puerto Vallarta por 2 semanas. Te veías muy emocionado». Otra conversación que no recordaba. Otra evidencia de que yo había estado activamente planeando y ejecutando este viaje de maneras que mi mente consciente no podía recordar. «Carlos, cuando fui a despedirme, ¿mencioné algo sobre problemas de memoria?» «No, para nada. De hecho, te veías más lúcido y energético de lo que te había visto en meses. Estabas hablando sobre todos los planes que tenías, todas las actividades que ibas a hacer. Dijiste que era el comienzo de una nueva etapa en tu vida». Después de colgar con Carlos, me di cuenta de que tenía que enfrentar una posibilidad aterradora. Tal vez estaba experimentando algún tipo de problema de memoria serio, algo que me hacía olvidar cosas importantes que había hecho, y luego crear historias alternativas para llenar los vacíos. Pero si esa era la explicación, entonces, ¿de dónde había venido el dinero? ¿Qué eran esas inversiones que habían sido liquidadas? ¿Y por qué había decidido gastar tanto dinero en vacaciones lujosas cuando toda mi vida había sido tan cuidadoso con el dinero? Esa noche, mientras cenaba solo en el restaurante del hotel, traté de reconstruir todo lo que había aprendido durante el día. Yo había planeado este viaje completo por mi cuenta. Había gastado casi 90,000 pesos que vinieron de la liquidación de inversiones misteriosas. Mis hijos nunca habían estado involucrados en planear el viaje. Yo había decidido viajar solo. Había estado exhibiendo síntomas de confusión y pérdida de memoria durante meses. No recordaba haber hecho ninguna de las cosas que aparentemente había hecho. La pregunta que me mantenía despierto esa noche era: si todo esto era verdad, ¿qué más había olvidado? ¿Qué otras decisiones importantes había tomado sin recordar haberlas tomado? Y más importante, ¿qué iba a pasar conmigo cuando regresara a casa? Porque una cosa estaba clara: fuera cual fuera la verdad sobre cómo había llegado a Puerto Vallarta, ya no podía confiar en mi propia mente para recordar eventos importantes. Y eso era más aterrador que cualquier abandono por parte de mis hijos. Al día siguiente, decidí que tenía que investigar más profundamente el origen de ese dinero misterioso. Porque si realmente estaba perdiendo la memoria, necesitaba entender qué otras decisiones financieras importantes podría haber tomado sin recordarlas. Lo que descubriría al investigar esas inversiones me revelaría una verdad sobre mí mismo y mi situación que era mucho más compleja y sorprendente de lo que jamás habría imaginado. La mañana del miércoles 23 de octubre, desperté en la suite presidencial sabiendo que tenía que resolver el misterio del dinero que había aparecido en mi cuenta. Si realmente estaba perdiendo la memoria, necesitaba entender todas las decisiones financieras que había tomado antes de que fuera demasiado tarde para corregir cualquier error. Llamé al número de la empresa de inversiones que aparecía en mi historial de llamadas del 8 de septiembre. Después de navegar por el sistema automatizado, finalmente logré hablar con un representante. «Buenos días, habla con Aurelio Mendoza.
Según mis registros bancarios, ustedes liquidaron algunas inversiones mías el mes pasado. ¿Podrían ayudarme a entender exactamente qué se liquidó? Por supuesto, señor Mendoza. Permítame buscar su expediente. Después de unos minutos, el representante regresó al teléfono. Señor Mendoza, aquí veo que el 10 de septiembre liquidamos un certificado de depósito a término fijo que había estado madurando durante 10 años. El valor final fue de 250,000 pesos. ¿Un certificado de depósito? ¿Yo tenía un certificado de depósito? Sí, señor. Lo estableció el 15 de septiembre de 2014. Hizo un depósito inicial de 120,000 pesos con una tasa de interés compuesta del 6.5% anual. Las fechas me golpearon como un rayo. Septiembre de 2014. Eso había sido menos de un mes después del funeral de Esperanza. ¿Podría decirme exactamente cómo se estableció esa inversión? Permítame revisar las notas en su expediente. Según nuestros registros, usted vino a nuestra oficina en septiembre de 2014 para invertir el dinero del seguro de vida de su esposa. Mencionó que quería que el dinero creciera durante 10 años para poder darse un lujo especial cuando cumpliera 70 años. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. El seguro de vida de Esperanza. Por supuesto. Lentamente, los recuerdos comenzaron a regresar. Después del funeral de Esperanza, había recibido un cheque del seguro de vida por 120,000 pesos. Era más dinero del que había tenido en mi vida, pero cada peso me recordaba que mi esposa estaba muerta. No pude soportar tener ese dinero en mi cuenta bancaria diaria, viendo el saldo cada vez que verificaba mis finanzas, así que había decidido invertirlo en algo que no podría tocar durante muchos años, algo que me forzaría a no pensar en él. ¿Recuerda por qué eligió específicamente 10 años? Me preguntó el representante, y entonces recordé completamente esa conversación. Porque mi esposa siempre quiso ir a Puerto Vallarta. Le dije al teléfono, las palabras saliendo de mi boca antes de que mi mente consciente las procesara. Ella siempre decía que cuando nos jubiláramos íbamos a quedarnos en uno de esos hoteles lujosos frente al mar. Exacto, confirmó el representante. Eso es exactamente lo que nos dijo en 2014. Dijo que cuando la inversión madurara, iba a usar el dinero para tomar las vacaciones que su esposa había soñado, como una manera de honrar su memoria. Después de colgar el teléfono, me quedé sentado en el balcón de la suite, mirando el océano Pacífico, y finalmente entendí completamente lo que había pasado. No había perdido la memoria de manera aleatoria. Había perdido la memoria de cosas que eran demasiado dolorosas para recordar. En algún momento durante los últimos meses, mi subconsciente había comenzado a ejecutar un plan que había hecho 10 años atrás. Usar el dinero del seguro de vida de Esperanza para tomar las vacaciones que ella siempre había querido. Pero mi mente consciente, que todavía estaba lidiando con el dolor de su pérdida, había bloqueado estos recuerdos porque eran demasiado emotivos para procesar. Había planeado este viaje como un tributo a mi esposa, pero luego había olvidado que lo había planeado porque recordar significaba enfrentar el hecho de que ella no estaba aquí para disfrutarlo conmigo. Con esta nueva comprensión, llamé a Carmen. Carmen, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Por supuesto, papá. Cuando les dije que iba a tomar estas vacaciones, mencioné algo sobre tu mamá. Hubo una pausa larga. Sí, papá. Dijiste que ibas a Puerto Vallarta porque era el viaje que mamá siempre había querido tomar. Dijiste que ibas a llevarte sus cenizas contigo para que pudiera ver el océano. Sus cenizas. Corrí al closet de la suite y revisé mi maleta. Ahí, cuidadosamente envuelta en una de las camisas que había comprado para el viaje, estaba la urna pequeña que contenía las cenizas de Esperanza.
No recordaba haberla empacado, pero ahí estaba. «Carmen», le dije con voz quebrada, «¿por qué no me dijeron que había traído las cenizas de su mamá?» «Lo intentamos, papá, pero cada vez que mencionábamos a mamá en el contexto del viaje, te ponías muy molesto. Dijiste que no queríamos entender que este era algo que tenías que hacer solo, y por eso no vinieron conmigo. Papá, cuando nos invitaste inicialmente hace 2 meses, dijiste que querías que fuera un viaje familiar, pero la semana antes de que te fueras, cambiaste de opinión. Dijiste que habías entendido que este era un viaje que tenías que hacer solo con mamá. Cada pieza del rompecabezas estaba cayendo en su lugar, pero de una manera que era simultáneamente reconfortante y desgarradora. «Carmen, ¿ustedes estaban preocupados por mí?» «Papá, hemos estado preocupados por ti durante meses, no solo por los episodios de confusión, sino porque has estado muy deprimido. Este viaje era la primera cosa que te había visto emocionado en años. ¿Por qué no vinieron a buscarme cuando se dieron cuenta de que estaba confundido sobre los detalles?» «Papá, hablamos sobre eso, pero Roberto dijo que tal vez era mejor dejarte tener estas vacaciones, incluso si estabas confundido sobre cómo habían sido organizadas. Dijiste que era la primera vez en 8 años que te sentías feliz. Esa tarde hice algo que no había hecho en toda mi estancia en Puerto Vallarta. Salí de la suite y realmente exploré el hotel y la playa. Llevé la urna de esperanza conmigo. Caminé por la arena, sintiendo el sol en mi cara y escuchando el sonido de las olas. Por primera vez desde que había llegado al hotel, me permití realmente estar presente en el momento. Me senté en una silla bajo una sombrilla, exactamente como había imaginado hacer durante las semanas previas al viaje. Pero en lugar de imaginar a mis nietas jugando en la arena, me imaginé a Esperanza sentada a mi lado, finalmente viendo el océano que siempre había querido ver. «Aquí estamos, amor», le dije en voz baja a la urna. «Finalmente llegamos a Puerto Vallarta». Una pareja de edad mayor que estaba sentada cerca me escuchó hablar y se acercó. «¿Es la primera vez que visita Puerto Vallarta?», me preguntó la señora con una sonrisa amable. «Sí», le respondí. «Mi esposa siempre quiso venir aquí. Ella murió hace 8 años, pero finalmente logramos hacer el viaje». En lugar de parecer confundidos por mi respuesta, los ojos de la señora se llenaron de comprensión y compasión. «Mi esposo hizo algo similar cuando murió mi hermana», me dijo. «Llevó sus cenizas a París porque ella siempre había querido ver la Torre Eiffel. Es una manera hermosa de honrar a alguien que amamos». Pasé el resto de la tarde hablando con esta pareja, Rosa y Miguel, que habían estado casados durante 45 años. Me contaron sobre los viajes que habían tomado juntos, los sueños que habían cumplido y los seres queridos que habían perdido en el camino. «El dolor nunca se va completamente», me dijo Miguel, «pero encuentra maneras de transformarse en algo que puedes cargar con amor en lugar de cargarlo con sufrimiento». Esa noche, en lugar de cenar solo en mi suite, bajé al restaurante del hotel. Pedí una mesa para 2 y puse la urna de esperanza en la silla frente a mí. «¿Sabes qué?», le dije mientras ordenaba nuestra cena. «Creo que finalmente entiendo por qué planeé este viaje de la manera que lo hice». Le conté sobre la confusión de los últimos días, sobre cómo había olvidado que yo mismo había planeado el viaje, sobre cómo había creado una historia sobre mis hijos, abandonándome porque era más fácil sentir abandono que sentir la pérdida. «Pero ahora entiendo», le dije, «no me abandonaron. Me dieron el espacio para hacer algo que necesitaba hacer, algo que había estado posponiendo durante 8 años. Al día siguiente, decidí disfrutar realmente las actividades que aparentemente había reservado. Fui al tour de pesca en alta mar que había olvidado que había planeado. Resultó ser una de las experiencias más hermosas de mi vida. Estar en el medio del océano,
sintiendo la brisa marina, viendo delfines jugar en las olas, me hizo sentir más conectado con Esperanza de lo que me había sentido en años. «Te habría encantado esto», le dije a su urna mientras observábamos el atardecer desde el barco. El viernes tomé el tour gastronómico por Puerto Vallarta. Probé comidas que nunca había probado, visitando mercados locales y restaurantes familiares. En cada parada pedía una porción extra para mi esposa. Los guías turísticos y otros viajeros, en lugar de pensar que estaba loco, parecían entender intuitivamente lo que estaba haciendo. Varios me contaron historias sobre sus propios rituales para honrar a seres queridos perdidos. El sábado, mi último día completo en Puerto Vallarta, tomé una decisión importante. Llamé a mis 3 hijos y los invité a una videollamada grupal. «Quiero pedirles disculpas», les dije cuando todos estuvieron en línea. «He estado confundido y asustado, y creo que proyecté mis propios miedos sobre ustedes». «Papá», dijo Roberto, «no tienes que disculparte por estar confundido». «Sí tengo que disculparme», insistí. «Durante estos días los acusé mentalmente de abandonarme, cuando la verdad es que ustedes me dieron exactamente lo que necesitaba, el espacio para hacer algo importante que no sabía que necesitaba hacer». Les conté sobre mis conversaciones con Esperanza, sobre los tours que había tomado, sobre las personas que había conocido. «Papá», dijo Carmen con lágrimas en los ojos, «suenas más como tú mismo de lo que has sonado en meses». «Me siento más como yo mismo», les dije, «pero también me doy cuenta de que necesito ayuda con los problemas de memoria. Ya hemos hecho citas con doctores para cuando regreses», me dijo Javier. «Vamos a averiguar qué está pasando y cómo podemos ayudar». «Pero quiero que sepan», les dije, «que este viaje, confuso como fue, me ayudó a entender algo importante. He estado viviendo en el dolor durante 8 años, cuando debería haber estado viviendo en el amor». Esa noche, mi última noche en Puerto Vallarta, salí al balcón de la suite con la urna de Esperanza y hablamos sobre todo lo que habíamos experimentado durante las 2 semanas. «¿Sabes qué he decidido?», le dije. «Voy a seguir tomando viajes. No tan extravagantes como este, pero viajes a lugares que siempre quisimos ver juntos, y voy a llevarte conmigo a todos ellos». También había tomado otra decisión importante. Cuando regresara a Guadalajara, iba a comenzar a escribir un diario detallado de cada día. Si mi memoria iba a seguir siendo poco confiable, al menos tendría un registro escrito de mi vida. El domingo 27 de octubre, día de mi salida, empaqué cuidadosamente todas mis pertenencias, incluyendo la urna de Esperanza. Pero antes de dejar la suite, hice algo que no había planeado. Escribí una carta y la dejé en el escritorio de la habitación. La carta decía: «Para la siguiente persona que se quede en esta suite, este lugar me ayudó a recordar que amar a alguien que ha muerto no significa vivir en el pasado, sino llevar ese amor hacia el futuro. Espero que ustedes también encuentren lo que necesitan aquí». En el taxi hacia el aeropuerto llamé a Roberto. «Ya voy en camino a casa», le dije. «¿Cómo te sientes, papá?» «Confundido sobre algunas cosas, triste sobre otras, pero completo. Por primera vez en 8 años me siento completo». «¿Qué cambió?» «Entendí que ustedes no me abandonaron aquí. Me permitieron hacer algo que necesitaba hacer, algo que había estado evitando durante años». En el avión de regreso a Guadalajara, miré por la ventana hacia Puerto Vallarta mientras se hacía más pequeño debajo de nosotros. «Gracias», le susurré a la urna que tenía en mi regazo. «Gracias por finalmente dejarme llevarte de vacaciones». Cuando aterrizamos en Guadalajara, mis 3 hijos estaban esperándome en el aeropuerto. Cuando me vieron salir de la terminal, todos corrieron hacia mí. «Papá», dijo Carmen mientras me abrazaba, «te ves diferente». «Me siento diferente»,
le dije. Todavía voy a necesitar ayuda con los problemas de memoria, pero ya no tengo miedo de ellos. Roberto cargó mi maleta y caminamos juntos hacia el estacionamiento. Papá, queremos que sepas que hemos estado investigando opciones para ayudarte con la memoria. Hay tratamientos, terapias, cosas que pueden ayudar. Lo sé, le dije, y voy a hacer todo lo que sea necesario. Pero también quiero que sepan que he tomado algunas decisiones. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó Javier. Voy a seguir viajando. No viajes tan caros como este, pero viajes pequeños a lugares que su mamá y yo siempre quisimos ver. Y quiero que ustedes vengan conmigo cuando puedan. Por supuesto, papá, dijo Carmen. Nos encantaría viajar contigo. Pero también entiendo ahora que hay viajes que necesito hacer solo. Y espero que ustedes entiendan eso también. Durante el viaje a casa, les conté sobre todas las personas que había conocido en Puerto Vallarta, sobre las conversaciones que había tenido con Esperanza, sobre cómo había comenzado a entender la diferencia entre estar solo y estar acompañado por recuerdos. Lo más extraño, les dije, es que aunque olvidé que había planeado el viaje, mi subconsciente sabía exactamente lo que necesitaba. Tal vez perder la memoria no siempre es algo malo. Tal vez a veces olvidamos las cosas que nos impiden hacer lo que realmente necesitamos hacer. 6 meses después, escribo esto en mi diario, como parte de la rutina diaria que he desarrollado para mantener mis recuerdos organizados. Los doctores confirmaron que tengo los primeros síntomas de demencia temprana. Es una realidad que hemos enfrentado como familia, con honestidad y con amor. Pero también he tomado 3 viajes más desde Puerto Vallarta. Llevé a Esperanza a Oaxaca, a las pirámides de Teotihuacán y a las playas de Tulum. En cada viaje he conocido personas maravillosas que entienden que el amor no termina con la muerte. Mis hijos ahora entienden que mis episodios de confusión a veces son mi mente protegiéndome de recuerdos demasiado dolorosos para procesar. Han aprendido a trabajar conmigo durante estas confusiones en lugar de luchar contra ellas. Y he aprendido que ser abandonado y ser amado pueden sentirse muy similares cuando tu mente está luchando por protegerte del dolor. El hotel en Puerto Vallarta se ha convertido en un símbolo para mí, no del abandono que inicialmente pensé que había experimentado, sino del amor que a veces toma formas que no reconocemos inmediatamente. Mis hijos no me abandonaron en ese hotel. Me dieron el regalo de descubrir que todavía podía honrar a su madre de maneras que no sabía que necesitaba. Y yo no había reservado simplemente unas vacaciones. Había reservado una oportunidad de transformar 8 años de dolor en algo que podía llevar con amor hacia el futuro. A veces, las mejores decisiones son las que tomamos cuando no recordamos tomarlas. Y a veces el abandono que más tememos es en realidad el amor que más necesitamos, llegando de maneras que no esperamos. Si algún día leo este diario y no recuerdo haber escrito estas palabras, espero que me recuerden que es posible estar solo sin estar abandonado, y que es posible honrar a los muertos viviendo más plenamente con los vivos. Y si mis hijos leen esto algún día, espero que entiendan que el mayor regalo que me dieron no fueron unas vacaciones que planearon para mí, sino el espacio para planear las vacaciones que no sabía que necesitaba planear para nosotros, para Esperanza y para mí. El amor encuentra maneras de cuidarnos, incluso cuando no recordamos pedirle que lo haga, especialmente entonces.